Vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Espero que sé que el encierro no ha sido nada fácil, ha sido un poquito complicado el estar encerrados, pero vamos a procurar tener ciertas actividades que nos permitan el poder nosotros trabajar y poder en un momento dado instruirnos. El día de hoy, el tema que vamos a tener aquí preparados para todos nosotros es el del ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque son tiempos en los que la Iglesia Bautista de Chalco necesita estar precisamente haciendo eso, ayunar. Necesita estar trabajando en ayunar y orar, porque Dios tenga misericordia de México y del mundo. Que Dios tenga misericordia de la gente que pues no le conoce, ¿no? Que no tiene a Jesús en su corazón. Y son gente que si no se les predica el evangelio, pues no van a ir al cielo, van a ir al infierno. Entonces, hace ratito estaba yo escuchando el reporte y ya están metiendo a psicólogos y cosas por el estilo, porque pues sí se vienen tiempos un poquito difíciles, ¿no? Pero la ventaja tuya y mía es que tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón y la verdad es que gracias a eso es que podemos nosotros tener paz, esperanza y bueno, es el tiempo de que tú y yo estemos ayunando. De hecho, el día de mañana vamos a comenzar nuestro ayuno. El día 11 vamos a comenzarlo a las 6 de la tarde. Va a terminar la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Y luego va a venir, vamos a empezar nosotros, vamos a tomar la estafeta. La Iglesia Bautista de Chalco va a empezar a ayunar el día 11 a las 6 de la tarde. Estaremos ayunando sábado, domingo y luego el día 14 estaremos nosotros levantando nuestro ayuno a las 6 de la tarde. Quedan cordialmente invitados para que puedan participar en este ayuno y todos podamos fortalecer las iglesias de Rivi, fortalecer la parte espiritual de la gente y también que podamos pedir por la misericordia de Dios hacia México y el mundo. Entonces, abran su Biblia, por favor. Voy a compartir una presentación de PowerPoint para dar inicio a nuestro estudio, pero necesitamos que tengan pluma, que tengan una hojita o algunas hojitas. En esta ocasión no hay apuntes, pero yo voy a tratar de ponerles cada vez que tengamos un estudio bíblico. Vamos a procurar el que tengamos a la mano el PowerPoint. Entonces, se los voy a pasar para que lo tengan ustedes ahí a la mano. Entonces, vamos a compartir nosotros el PowerPoint para que puedan ver y puedan tener. Yo sé que la gente, los hermanos se van a ir conectando cada vez más, entonces, pero bueno, es el tiempo que es importante tomarlo para comenzar. Aquí está mi presentación, la voy a poner aquí para que podamos nosotros trabajar. Entonces, voy a hacerlo un poco grande para que la tengan ahí. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, entonces, el tema del día de hoy, hermanos, es el tema de la introducción al ayuno. Hay muchos ayunos, pero el día de hoy quiero dar las bases que nos van a ayudar a ti y a mí a que podamos aprender a ayunar y empecemos a ayunar y tengamos una vida de ayuno, pero es importante ir paso a paso. Por eso es que este curso se llama Introducción al Ayuno, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno, ustedes lo tienen ahí. Hay dos definiciones que pusimos. La primera de ellas es el ayuno del diccionario de la lengua española, que quiere decir abstinencia de toda comida y bebida desde las 12 de la noche antecedente, ¿verdad? Es decir, el no comer nada y no tener nada para poder comer. La definición bíblica. En el antiguo hebreo, de hecho, hay una palabra que se utiliza que se llama tzopsum, que significa cerrar la boca.
Es más o menos el significado ahí aparente que tiene, ¿verdad? Que es tzom, cerrar la boca. Es una palabra muy antigua, pero es la que se utilizaba para la palabra ayuno. Eso es la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Luego, en el Nuevo Testamento, en el griego, se utiliza la palabra netsteia, que es abstinencia, ¿verdad? Es la abstinencia por falta de alimento o, bueno, y ese alimento es por algo voluntario o por motivos religiosos. Eso es lo que significa el ayuno en la definición bíblica. Entonces, si se dan cuenta, las dos definiciones, tanto la del diccionario de la lengua española como la Biblia, pues nos hace ver que efectivamente son parecidos, ¿verdad? Es el abstenerse de comida, es no comer nada, a eso se refiere esta parte. Entonces, algo importante que tú y yo necesitamos entender, hermanos, es que siempre vamos a tener, los seres humanos siempre tenemos ese tiempo de ayuno. Es muy importante tenerlo. Fíjate, el tiempo de ayuno es todo aquello que es un tiempo en el que tú y yo pasamos sin probar alimento y estamos pues con la barriga vacía. Entonces, más o menos aquí hay unas horas en las que tenemos ayuno. Por ejemplo, el desayuno, hasta que llegamos al punto de desayunar, ya han pasado aproximadamente 9 horas. Es decir, del día anterior a que te paras y desayunas, más o menos son como un promedio de 9 horas u 8 o 7 horas, depende, ¿verdad? En la comida, es decir, del desayuno a la comida, pues ahí tenemos nosotros también, ¿verdad? Un favorzote, ¿alguien puede mutear ahí su micrófono para que no tengamos problemas? Ahí está, gracias. Gracias. Ahí está. Entonces, cuando tenemos el desayuno a la comida, aproximadamente son unas 8, entre 6 y 8 horas, más o menos lo que tenemos. Y de la comida a la cena tenemos 10 horas. Entonces, más o menos duramos sin comer ese tiempo de entre el desayuno y la comida, de la comida a la cena, y pues son las horas más o menos que pasamos en ayuno, ¿no? Es decir, sin probar nada de alimento. A eso significa un ayuno diario. Entonces, cotidianamente vivimos de esa manera. Tenemos ayuno cotidiano, ¿verdad? Mira, inclusive algo bien interesante, la palabra desayuno, yo no sé si tú le habías puesto alguna vez atención, pero la palabra desayuno viene de dos palabras. Son palabras latinas. La primera de ellas es una palabra que es des, que es una palabrita que dice que significa salida de. Y luego la otra palabra es ayuno, que es abstenerse de comer. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú vas a desayunar, en otras palabras, vas a dejar de estar sin comer. Es decir, vas a dejar de estar absteniéndote de, pues, no tener nada en la panza, ¿verdad? De no comer nada. Entonces, a eso se refiere esta parte de el desayuno. Fíjate qué cosa tan más interesante. Yo me imagino que a lo mejor nunca te habías puesto a pensar en ese detalle, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, tú y yo siempre tenemos tiempos ordinarios en los que estamos en ayuno. Eso es inevitable. Entonces, un ayuno es, en términos generales, es estar sin comer o abstenerse de alimentos. Ese es un ayuno. Pero lo que a ti y a mí nos interesa en el día de hoy es saber qué es el ayuno bíblico, para qué ayunamos como cristianos y cuál es la finalidad, porque al final del día, pues no nada más es quedarme de comer sin comer, ¿verdad? Nada más porque quiero, no. Debe de haber una razón. Y ahora sí es muy importante entender cuál es el ayuno bíblico, porque sí hay una diferencia entre el ayuno de hacer una dieta para, no sé, X, ¿verdad? Cosa,
y el ayuno bíblico tiene una razón de ser. Entonces, vamos a ver nosotros para qué estamos ayunando. Es importante tenerlo. El ayuno bíblico. El ayuno bíblico podríamos definirlo de esta manera. No probar alimentos con la finalidad de dedicar tiempo a la oración. Eso es el significado bíblico. Ahorita les voy a dar algunas bases bíblicas, pero así podemos definir nosotros el ayuno bíblico, que es el no probar alimentos con la finalidad de dedicar tiempo a la oración. En otras palabras, cuando tengas hambre, en lugar de comer, agarra tu Biblia, ponte a leer y ponte a orar porque es un tiempo para orar. Entonces, cuando tú vas a tener un ayuno bíblico, es en lugar de comer, es pasar tiempo en oración con Dios. Mira, abre tu Biblia, por favor, ahí en Daniel capítulo 9, versículo 3, y vamos a ver algo bien interesante. Daniel, ¿verdad? Daniel era un hombre, bueno, más bien era un joven que buscaba mucho el rostro de Dios y que estaba ahí en todo tiempo buscando a Dios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Y ve lo que dice aquí la palabra. Buscándole, ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Algo que es muy interesante y que debes de entender es que si tienes hambre, es mejor orar. Y el ayuno siempre va de la mano con la oración. Fíjate, esto yo no sé si tú lo sabías, pero un ayuno va de la mano con la oración. Ve lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 4. Esto es muy importante. Nehemías capítulo 1, versículo 4 es algo muy, muy importante. Ve lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y fíjate aquí, muy interesante, y ayuné y oré delante de Dios. Entonces, hermanos, un ayuno sin oración no es ayuno. Entonces, si tú vas a tomar un tiempo para ayunar en estos días y tú no pasas tiempo en oración, entonces tu ayuno no sirve de nada. Nuestro ayuno debe de ir siempre permeado de oración. Mira, cuando tengas hambre, lo único que tienes que hacer es, cuando estés ayunando y tú dices, Dios, quiero dedicar este día o estos 2 días o 3 días, 4 días, 10 días, no sé, ¿verdad? Pero tú dices, Dios, quiero dedicar mi tiempo, vamos a poner un ejemplo, de 3 días de ayuno, Señor, a partir de hoy comienzo. ¿Sabes qué, Dios? Lo pongo en tus manos, empiezas a ayunar y cuando tengas hambre, antes de cualquier cosa, te dedicas el tiempo de la oración. Eso es padre, hermanos, entenderlo, porque ese va a ser tu indicio de cuando tengas hambre, luego orar. Agarrar tu Biblia y orar. Agarrar tu Biblia y orar. Ve lo que dice la palabra de Dios y es muy importante. Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Un ayuno, hermanos, debe de ser de corazón, debe de venir de tu deseo de querer abstenerte de alimento para dedicarte a la oración. Por eso esta imagen que está aquí, mira, el ayuno es una oportunidad para tener una cita con Dios, ¿no? Entonces, hermanos, sí es importante que estemos teniendo estos tiempos de ayuno. Ahora, ya que entendimos en este momento qué significa el ayuno bíblico, ya entendimos en base a la Biblia lo que significa este ayuno bíblico, ahora vamos a entender el tiempo del ayuno. Algo que tú debes de saber, hermanos, es que la Biblia no es clara en este punto. ¿Por qué? Porque no nos dice cuántos días debe de ser un ayuno, no nos dice si es un día, 3, 7, 21 días, 40 días. La Biblia no es muy clara en esta parte. Hay quienes cuando están ayunando solamente dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a desayunar, pero voy a comer y cenar y voy a tener ayuno. Eso es un ayuno. ¿Por qué? Porque se queda sin comer en el desayuno. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más voy a desayunar y cenar, pero no voy a comer.
eso también es un ayuno, ¿verdad? Hay otros que dirán, o mejor la cena, nada más desayuno, como, pero no ceno. Bueno, pues eso también es un ayuno, ¿verdad? Hay otros que dicen, ¿sabes qué? 3 veces al día yo no voy a comer. Entonces, pues ahí lo único que yo recomendaría es que si te vas a quedar sin comer las 3 comidas, pues por lo menos tomes líquidos para no deshidratarte, porque es muy importante esa parte, ¿no? Ahorita vamos a hablar más a rato sobre la salud, pero sí es importante el entender cuál es el propósito en el cual yo voy a estar ayunando, ¿no? Por ejemplo, hay otros que su ayuno lo hacen el ayuno de Daniel, ¿no? Y el ayuno de Daniel, pues, sería el equivalente a, pues no como carne y me vuelvo vegetariano por 3 días o por 4 días o por el tiempo que dure tu ayuno, ¿verdad? Y a lo mejor te vuelves hasta vegano, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues, quieres hacer el ayuno de Daniel. En pocas palabras, ese sería otro tipo de ayuno, ¿verdad? Entonces, sí es importante el tomar en cuenta que el ayunar, el chiste de todo esto es no probar alimentos. Es un tiempo para estar orando y estar en la presencia de Dios, ¿no? Ahora, en la Biblia vamos a ver algunos ejemplos. El día de hoy, hermanos, quiero que vayas manejando tu Biblia todo el tiempo porque vamos a ir bastante a la palabra de Dios. Entonces, tenla en la mano porque vamos a ir leyendo algunos pasajes. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que yo quiero que el día de hoy es que, bueno, antes de esto, mira, aquí en esta diapositiva, lo que te decía yo hace rato, el ayuno es algo que tú haces de corazón. El ayuno es el tiempo en que tú quieres, ¿verdad? El tiempo que tú le quieres dar, 3, 4, 5, 10 días. Pero nunca se nos debe de olvidar que ayunar y la oración son de la mano, ¿verdad? Van juntas. Entonces sí es importante. Mira, vamos a ver aquí algunos ejemplos. La Biblia nos dice que nos muestra la evidencia bíblica que el ayuno puede ser por algún tiempo indefinido, es decir, no sabemos, puede ser 3 días, 4 días, a lo mejor tú dices, voy a ayunar 3 días, pero yo creo que requiero otros 2 más, pues voy por 2 más, o a lo mejor voy a ayunar 1, pero sabes que no, creo que necesito ayunar 3, ¿verdad? Y ahí es donde tú vas a definir el tiempo en el que tú quieres, estar ayunando. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 8. No voy a poner yo aquí ahorita en los pasajes porque estoy tratando de grabar un poquito esto, pero bueno, o déjame ver si puedo hacerlo. No sé si ahí están pudiendo ver mi Biblia. ¿Alguien me puede decir si están viendo mi Biblia? No, ¿verdad? No la están. Bueno, déjame quitar esto y voy a compartir mi Biblia para que la puedan tener. Entonces, ahí está. Vamos ahí a Jonás, ¿verdad? A Jonás. Ahora sí, ya me imagino que la están viendo. En Jonás, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Vean lo que dice ahí. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ustedes recuerdan la historia que Dios había mandado a Jonás diciendo que se iba a destruir Nínive. Entonces, Jonás fue a predicar y fue a decirles que se arrepintieran. Entonces, cuando oyeron el mensaje de Jonás, vean lo que pasó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor, silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El silicio, el vestirse era vestirse con como una especie como de gabán, ¿verdad? De esos que pican, de esos que luego te pones, hijos, de esos jorongos, ¿verdad? Que luego te pones y pica y toda la cosa, y con un lazo, ¿verdad? Te lo ponías ahí, y esa era una parte de vestirte con silicio, era estar incómodo. La finalidad de vestirse de silicio era estar incómodo. Vean lo que dice el versículo 6, vamos ahí, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Oh, imagínate.
No solamente se vestían así, sino que también se sentaban y se echaban ceniza en la cabeza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Fíjate, pero aquí la Biblia no nos dice y no nos deja ver en ningún momento cuánto tiempo duró este ayuno. Simplemente aquí, tanto los animales como las personas no comieron y no bebieron agua. O sea que igual pudo haberse 2 días, 1 día, 3 días, no sé, no, la Biblia no es clara en este pasaje. Y dice el versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. Ya ven, otra vez, ahí está. Están ayunando y clamar a Dios, es decir, orar a Dios. Y fíjate lo que dice, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Fíjate, ahí está. ¿Verdad? Un ayuno sin oración, recuerda, no es ayuno. Y pues bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. Ahora, abran sus Biblias, por favor, ahí en Esdras, capítulo... Esdras, vamos a Esdras. Ahí en este... Ay, no la veo. Ay, Dios. No lo veo. Esdras, ya la vi. Aquí está. Esdras, capítulo 4, versículo 16. Ve lo que dice la palabra de Dios. Aquí es donde podemos ver que, muy importante, espérame, porque me equivoqué. Espérame, dame. No, perdóname, Esther, perdóname, yo me equivoqué. Es Esther, capítulo 4, versículo 16. Perdóname, yo me equivoqué. Ve, aquí. Aquí vemos un ejemplo claro de un ayuno de 3 días. Aquí vemos un ejemplo de un ayuno de 3 días. También recordemos que había un momento bien difícil y bien crítico para el pueblo de Israel, y Mardoqueo, ¿verdad? Era un pariente de Esther y la estaba aconsejando, y Esther tenía una encomienda de interceder por el pueblo de Israel. Ve lo que dice la palabra de Dios. Ve y reúne a todos los judíos. Es lo que le estaba diciendo Esther a Mardoqueo, porque ella ya iba a llegar el momento en que iba a entrar delante del rey a hablar, y dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Ya ven? Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Era un momento bien difícil, porque entrar a la presencia del rey sin permiso era perder la cabeza. Pero bueno, aquí podemos ver el ejemplo de un ayuno de 3 días. Ahora vamos a ver un ejemplo del ayuno de 4 días. Vamos para eso a Hechos, ahí en Hechos, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver nosotros el ejemplo de 4 días. Capítulo 10 de Hechos, versículo 30. A ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, es decir, sin comer. Y recordemos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Entonces, aunque aquí no está la palabra orar, sabemos que ayunar es igual a orar. Entonces, yo paso tiempo sin comer, pero estoy orando a Dios. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver que eran 4 días de ayuno. Ahora vamos a ver a otra persona ayunando 2 veces por semana. ¿Verdad? Vamos a ver aquí a un ayuno de 2 veces por semana, ¿verdad? A lo mejor no era muy espiritual, pero era una costumbre muy, muy arraigada dentro del pueblo judío. Lucas, capítulo 18, vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? De
el tiempo, ¿verdad? El tiempo, porque esto ayuda a entender que el ayuno pues no tiene un día, no es una regla de decir 3 días, 4 días, 7 días, 21 días, 40 días. Aquí hay otro, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo claro de un fariseo y un publicano, recordarán esta historia. Entonces, aquí podemos ver la evidencia de que también había gente que ayunaba 2 veces a la semana, ¿no? Ya el que lo hayan hecho de corazón o no, bueno, ya ese es otro rollo, pero era la costumbre que ellos tenían en aquella época. Vamos a ver otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel. Vamos allá a la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 31, ahí en el capítulo 31, y vamos a ver el versículo 13. Ay Dios, espera, si era ese. Sí, ahí está. Dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol de Jabes y ayunaron 7 días. Ahí está, hermanos. Ahí podemos nosotros ver otro ejemplo claro de un ayuno en diferente tiempo. 7 días, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vamos a ver otro, que ese es el más extremo y ese fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el de 40 días. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir aquí a Mateo capítulo, Mateo 4:2, vamos a Mateo 4:2 y ahí lo podemos ver. Obviamente nuestro Señor Jesús salía del desierto, de la tentación, y dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero antes de que saliera de ahí, vean lo que pasó. Y después de haber ayunado 40 días con sus 40 noches, bueno, aquí dice, y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, hermanos, este es el ayuno más extremo que nosotros podemos ver y que está registrado ahí en la Biblia en esta parte. Y pues sí es importante el que nosotros tengamos en cuenta estos detalles. Pero quiero hacer una observación aquí y que sí es importante que la tengas en mente cuando tú estés ayunando. Entonces, déjame poner esto aquí arriba para que puedas ver otra vez la presentación. Ahí están los ejemplos. Ahora, cuida tu salud, hermanos. Esto es muy importante. Ojo, un ayuno prolongado hay que tomar siempre en cuenta tu salud. O mejor dicho, cualquier ayuno, tú debes de tomar en cuenta tu salud. Algunos son hipertensos, otros son diabéticos, ¿verdad? O a lo mejor alguien puede tener algún desorden o algo. Yo sugiero que vayas con una persona profesional de la salud, en este caso con una nutrióloga o nutriólogo, y que te pueda dar una guía más o menos, ¿no? Y que le digas, oye, mira, quiero ayunar, quiero hacer esto, y pues, y lo hagas. Pero sí debes de tomar en cuenta tu salud, cuídala. Hay que tener cuidado en los ayunos prolongados que pueden ser de 5 días hasta 40 días. A lo mejor pueden ser cortos de 1 día o 3 días. También toma en cuenta tu salud. O a lo mejor inclusive quieres hacer el ayuno de Daniel, que es el equivalente a un vegetariano o a un vegano. Entonces, sí es importante que tú tengas en cuenta esto. Toma líquidos, ¿verdad? Si tú quieres hacer, por ejemplo, yo no puedo hacer un ayuno sin comida por la colitis y la gastritis, sufro de eso. Entonces, mis ayunos siempre son del tipo de Daniel, ¿verdad? Y pues a veces dejo de comer, obviamente, la carne, las cosas grasosas o todo ese tipo de cosas y como puros vegetales, ¿no? O ya muy extremo como cosas veganas para poder yo llevar un ayuno. Yo no puedo hacer un ayuno quitándome al 100% los alimentos porque mi pobre estómago, ¿verdad?, se deshace y por todo lo que se genera, pues no me es factible hacerlo. Entonces, sí es importante que si tú vas a hacer un ayuno de abstenerte de no comer nada,
sí debes de comer, de tomar líquido. Toma mucha, cuando estés ayunando tienes que tomar mucha agua, es importante porque si no te vas a deshidratar. Recuerda que nuestro cuerpo es en un gran porcentaje está constituido de agua. Entonces requiere bastante que tú y yo estemos tomando líquidos. Toma jugos, toma líquidos, ¿verdad? A lo mejor un caldito por ahí de pollo sin verduras, obviamente sin pollo. Por eso te digo, ve y recurre a la persona indicada para ayudarte a llevar un ayuno adecuado. Si tú vas a hacer un ayuno prolongado, es muy esencial, hermanos, que tú prepares tu corazón y aparte de preparar tu corazón, prepares tu físico. Por ejemplo, si tú vas a hacer un ayuno que dices, oye, no, este ayuno lo voy a hacer de puros líquidos, prepara tu cuerpo. No cenes el día anterior a tu ayuno, no cenes demasiado. Por ejemplo, en este caso, el día 11 que vamos a tener nuestro ayuno, a las 6 de la tarde. Entonces, yo te sugiero que desayunes ligero, que comas también muy ligero, que no te sobrellenes, para que se vaya preparando tu cuerpo y empiezas tu ayuno en la noche, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y luego, ya que pasó el tiempo del ayuno y vas a levantar tu ayuno, yo te voy a recomendar algo muy importante, que cuando termines tu ayuno no te vayas a atiborrar de comida, ¿no? Porque eso también le va a hacer daño a tu cuerpo. Entonces, lo que yo voy a sugerirte ahí es que tú agarres y vayas comiendo poco a poco, ¿verdad? Si lo hiciste de puros líquidos, yo te recomiendo que vayas comiendo caldito de pollo, ¿verdad? Verduritas, y vayas recuperando poco a poco tu ritmo de comer para que no tengas ninguna repercusión importante en tu organismo. Y mira, algo muy importante y que te lo puse aquí. De hecho, Pablo sabía muy bien la importancia de no estar haciendo ayunos prolongados. Tú recordarás la historia de este pasaje bíblico que está ahí en Hechos, capítulo 27, versículo 33 y 34. Pablo estaba en un barco, él estaba listo para ir y zarpar a uno de sus viajes, y pues él estaba en Italia, estaba listo para ir al siguiente puerto, estaba listo para ir a Asia, y pues se encontraron con una tormenta, y en la tormenta pues empezaron a haber pánico, los marineros estaban sin comer, estaban ayunando, pero era un ayuno, pero era porque estaban trabajando y no les había dado tiempo de comer, ¿va? Ellos no estaban haciendo un ayuno para dirigirlo a Dios y orar a Dios, no. Pero Pablo sabía la importancia de cuidar el cuerpo físico en los momentos de un ayuno, sea el cual sea. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Y como se comenzó a hacer de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día. Fíjate, tenían 14 días sin probar alimento. ¿Qué esperáis? Y permanecéis ayunos. No, y permanecéis ayunos. No tomad nada, no tomando nada. Aquí fíjate, por eso Pablo dice, por tanto ruego que comáis, porque esto es para vuestra salud, que ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros caerá. Entonces, estos cuates tenían 14 días ayunando, ¿verdad? Estos hombres estaban bajo presión y su ayuno obviamente no era un ayuno dedicado a Dios, pero sí no habían comido, y Pablo sabía la importancia, porque hay que recordar algo, lo más seguro era que Pablo también dedicaba bastante tiempo como un buen judío que era al ayuno, y también como un buen cristiano que era, pues dedicaba el tiempo para ayunar y orar, y él sabía la importancia de cuidar también el físico y de no tener cuidado de su cuerpo, por no tener un buen regreso del ayuno.
Pero bueno, ahí está. Ahora vamos al siguiente tema. ¿Cuál es o cuál sería la manera práctica para ayunar? ¿Verdad? ¿Cuál es? La Biblia no es clara en este punto en cuanto también cómo debemos de practicarlo, ¿verdad? O sea, cómo debemos de estar haciéndolo. Ahí es esa parte importante. Ahora, ¿el ayuno debe de ser a la fuerza o debe de ser voluntario? Hace rato ya lo comentamos un poquito, pero ve lo que dice 1 Samuel 16:7. La palabra de Dios dice así, ¿verdad? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y aquí viene lo importante, hermanos. Y este es el pensar de Dios, y lo podemos buscar en diferentes pasajes bíblicos. Pero este es el pensamiento principal de Dios. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es la parte importante. Para Dios, hermanos, el ayuno viene del corazón. Sean 2, 3 días, 4, 7 días, pero debes de hacerlo de corazón. Oye, pero es que yo no voy a comer nada de alimentos. Es que no, hermanos, no son competencias. Es una cuestión del corazón, porque al final del día el ayuno es para Dios. Recuérdalo. Acuérdate que es un tiempo para sintonizar con Dios. El que yo tenga hambre es el pasar un tiempo de oración con Él, en comunión con Él, tanto en la oración como en la lectura. Eso es importante. Dios no te va a contestar porque, ay, el hermano o la hermana no comieron nada, wow, estos cuates. No, es la intención del corazón. Recuerda, la esencia del ayuno es, en lugar de preferir comer, en lugar de preferir comerme mi taco de carnitas, o comerme mis tacos al pastor, o comer, bueno, ya me dio hambre, prefiero dejar eso a un lado y dedicarme a orar y pasar un tiempo con Dios, porque ese es mi ayuno. Eso es lo que le va a agradar a Dios. Recuerda, porque Dios mira el corazón. Eso es importante que lo tengas a la mente. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno, Marco? ¿Para qué ayunamos? Creo que esa es la pregunta que queremos contestar ahora, ¿verdad? ¿Para qué ayunamos? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cuándo debemos de hacerlo? Bueno, aquí te puse varios. Hay varios puntos que quiero tratarlos rápido. Vamos a tratarlos. Recuerda que tenemos bastantes pasajes bíblicos por estar checando. Si quieres, ve anotando rápidamente estos ahí en tu cuaderno, en tu hojita, para que yo no esté pasando del pasaje bíblico a la diapositiva. Ve grabándolos. El primero de ellos es, el propósito es para confesar nuestros pecados. Es decir, para que yo pueda hablarle delante de Dios sobre mis pecados, ¿verdad? Yo quiero confesarle a Dios mis pecados, pero también no solamente quiero hacer esa parte de confesar mis pecados, también quiero confesar por los pecados de alguien más, ¿no? A lo mejor puede ser una mamá que dice, ay, es que mis hijos son tremendos, es que mi marido, o no sé, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, quiero interceder como ellos. Recordarás la historia de Job. Él hacía holocaustos por si sus hijos pecaban, si ustedes recuerdan. Bueno, ese es uno. El otro es para cuando estamos en tiempos de prueba y tristeza, ¿verdad? Aquí no sé, aquí se me borró esto, no sé por qué lo tengo ahí. No crean que estoy hablando en lenguas, ni tampoco estoy hablando en quién sabe qué será esto. Algo me faltó ahí. Pero en tiempos de prueba y tristeza es cuando tú y yo estamos, ¿verdad? En esos tiempos en los que, ay, pues, híjoles, necesitamos la ayuda, el socorro de Dios. Es cuando recibimos malas noticias de algo. Entonces, ahí es cuando tenemos este tiempo. Luego, también es válido. La Biblia nos enseña que es cuando hay el momento de la sanación de enfermos. Es cuando a lo mejor queremos pedir el favor de Dios para sanar nuestros enfermos. Pero, ojo, recordemos, Dios es soberano. Él puede hacer su voluntad. Puede sanar a alguien o puede no sanar a alguien. Y es porque Él tendrá sus razones. Yo no soy Dios para juzgar eso, porque yo no tengo el conocimiento de Dios ni la sabiduría de Dios.
y son cosas que yo no puedo entender. Pero Dios puede contestar de manera afirmativa el sanar a alguien, y también Él es soberano para en un momento dado no hacerlo, ¿verdad? Recordemos que el que sana es Dios. Ya a la época de los apóstoles, cuando estaban los 12 apóstoles y ellos eran los que sanaba, ya pasó. El día de hoy esto ya no nos compete a nosotros, pero Dios sí es soberano y puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, el hacer ayuno no siempre resulta en el resultado que uno quiere, en sanidad, ¿no? Pero bueno, también sirve para eso. Otro de los puntos importantes es para buscar una respuesta de Dios cuando algo no queda claro en nuestras vidas. Es decir, yo he estado orando por un trabajo a lo mejor y le pregunto a Dios, oye Dios, y esto, aquello, y no me queda claro. Entonces digo, ¿sabes qué? Como no me queda claro, me voy a poner a ayunar, voy a buscar el rostro de Dios, voy a leer su palabra para que Dios me clarifique mi mente. A eso se refiere esta parte, buscar una respuesta de Dios. Otro tema también, no lo voy a tocar a la profundidad porque no es, sería un buen tema después, pero también uno puede ayunar cuando hay estos temas de brujería o demonios. Esto es importante también. Pero aquí yo en este tema sugiero que no lo hagas solo. Mejor busca el apoyo pastoral para que podamos estar orando, ayunando y para que los pastores te podamos decir qué situación o cómo se puede atacar esta situación de la brujería o todo lo que tiene que ver con cuestiones de Satanás y demonios y todas esas cosas, ¿no? Esto es muy peligroso hacerlo solo. Yo no te lo aconsejo hacerlo solo. Necesitas apoyo, necesitas cobertura. Pero bueno, otro propósito que aquí podemos nosotros ver es la guía para hacer su voluntad. Está relacionado con el llamado, ¿verdad? A veces tú dices, híjole, ¿será de Dios que haga esto o no será de Dios? ¿Será de Dios que quiere que yo sea músico, que sea maestra para niños? No me queda claro. Es un poquito parecido a En búsqueda de una respuesta, pero aquí está enfocado al llamado. Cuando tú tienes un llamado y no te queda claro, tu llamado no va a depender de otras personas, tu llamado va a depender de Dios. Y recordarás, lo vimos con Nehemías, lo estamos viendo en esta serie de Transformando, cambiando tu mundo en 52 días. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Nehemías, él tuvo una carga, él atendió una carga. ¿Y cuál fue la carga? Fue algo que Dios le puso en el corazón, que inclusive lo hizo llorar, le quebró, le dolía en el corazón ver su ciudad toda destruida. Y él, en lugar de ponerse manos a la obra, lo primero que hizo, ¿te acuerdas? Fue arrodillarse para orar. Es decir, llevó el caso delante de Dios, Dios le dio instrucciones y entonces él ejecutó, es decir, él actuó ante ese llamado que Dios le dio. Entonces, estas son las cosas que son importantes que las tengas a la mano, los propósitos por los cuales es el ayuno. Vamos a ver cada uno de ellos rápido. Abre tu Biblia, ¿verdad? Voy a quitar esto. Vamos rápidamente. Vamos a ver el primero de ellos. Voy a compartir mi Biblia para que ustedes puedan verlo. Vamos aquí. Para confesar nuestros pecados. Vamos a ver el primero de ellos. Algo personal, algo que yo estoy viviendo. Nehemías. Vamos ahí a Nehemías, por favor. Ay, Dios. Capítulo 9, versículo 1. Vamos ahí. Vamos a ir hasta el versículo 3. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Fíjate, hermanos, aquí algo bien interesante. Y aquí la Biblia nos da todavía un poquito más de luz. Estos hermanos reconocieron su pecado delante de, o sea, ayunaron para reconocer su pecado delante de Dios y no solamente estaban orando. Fíjate, aquí en el versículo 3, aquí velo claramente, dice que leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, hermanos.
O sea, que se dedicaban a leer la Biblia. Entonces, es importante, hay que entender. Entonces, podemos decir esto. Un ayuno sin oración no es ayuno. Y recuerda para qué sirve la oración. La oración es donde yo hablo a Dios, pero la manera en la que Dios me va a hablar a mí es a través de su palabra. Entonces, cuando yo estoy ayunando, tengo que tener esos dos elementos muy importantes. La oración y la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la lectura es cuando Dios me habla y la oración es cuando yo hablo a Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Salmo 69:10. Vamos al Salmo 69:10. Salmos 69:10. 69:10. Ahí está. Dice, hablando David, ¿va? David estaba hablando precisamente de una angustia que él tenía. Inclusive ahí en tu Biblia puedes decir esto: sálvame, oh Dios, un grito de angustia. Era un salmo de David. Él mismo reconocía que necesitaba de Dios. Y ve lo que dice ahí el versículo 10. Dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Entonces, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, ahí podemos ver otro claro momento en el que se requiere apoyo de Dios, ¿no? Entonces, el ayuno me sirve para confesar mis pecados personales, pero también por otras personas, es decir, interceder por otras personas. Daniel, capítulo 9, vamos a Daniel rápidamente, a Daniel. Daniel. Capítulo 9. Vamos al versículo 3, del 3 hasta el 5. Ve lo que dice la palabra de Dios ahí. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate, aquí viene lo importante, porque él se incluye también. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahí está, hermano. Ese es un ejemplo. Vamos a Nehemías, capítulo 1. Vamos otra vez a Nehemías. Algo Dios nos quiere decir, hermanos, en Nehemías. Por algo estamos viendo Nehemías y luego con todo este estudio, algo nos quiere decir Dios a la Iglesia Bautista de Chalco, hermanos. Pero bueno, hay algunos que por alguna razón no se pueden conectar, pero bueno, esperemos que podamos subir este video en otra plataforma para que lo puedan ver y puedan estar con nosotros los hermanos. Ve lo que dice la palabra de Dios aquí. Versículo 4 al 6. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hay que recordar algo muy importante. Aquí el versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces dice la Biblia que cuando él escuchó estas noticias, porque recordemos que él no estaba en Jerusalén, él estaba lejos, él estaba en Babilonia, él estaba en Asiria, ¿verdad? Él estaba hasta allá. Entonces, vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos otra vez. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjate, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, ¿no?
Entonces, ahí está, ahí es donde también podemos ver, ¿verdad? Que él estuvo ayunando y orando ahí en el versículo 4, ahí lo vemos claramente. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Vamos a ver un ejemplo de tiempo de pruebas y tristeza, cuando estamos en pruebas y tristezas, ¿verdad? Esther, ya lo habíamos leído hace ratito, pero vamos a volver a leerlo otra vez. Esther, ¿verdad? Esther capítulo 4. Ahí no, aquí está. Esther, capítulo 4. No, sí, capítulo 4, versículo 1. Luego que supo, vamos a leerlo hasta el versículo 3, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia, y luego donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos, ¿no? Recordemos que había gente mala que quería destruir al pueblo de Israel. Y por eso es que estaban afligidos, estaban en un tiempo de prueba, de tristeza. Y lo vemos claramente. Aquí en este pasaje nos deja ver muy claramente ese ejemplo. Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel, vamos a ver otro ejemplo. Vamos aquí a lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Aquí es algo importante. Dice el versículo 11, y entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. O sea, estaban tristes, estaban preocupados, y aparte de que estaban preocupados, estaban pasando momentos bien difíciles, porque aquí lo dice, caídos a filo de espada, ¿verdad? Entonces, recordemos que eran los pleitos con los filisteos en aquella época, en las épocas de David, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan a mano. Por ejemplo, Nehemías oye malas noticias, ¿verdad? Hace ratito lo leímos en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, ¿recuerdan? E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí está el ejemplo. Tú recordarás, él cuando escuchó las malas noticias de cómo estaba, ¿verdad? La ciudad, los muros, todo destruido, pues él recibió malas noticias. Estaban pasando momentos críticos y difíciles el pueblo de Israel y pues era un momento demasiado triste para ellos. El Salmo, ve lo que dice la palabra de Dios, el Salmo, capítulo, bueno, Salmo 109, perdóname, el Salmo, vamos ahí a Salmos, el 109, vamos rápido, ahí está, Salmo 109, 21, el Salmo 129, 20, hasta el 24, ve lo que dice. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Ya ven? La tristeza, la aflicción. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. ¿Verdad? Ahí dice la palabra. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa de ¿qué? Otra vez, hermanos, del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Pues sí, de alimento. ¿Qué más quieres? O sea, era un hombre que estaba pasando momentos difíciles, inclusive probablemente cuando tú ya estás debilitado
en ayuno, hermano, es porque a lo mejor lo hiciste de manera prolongada, porque cuando lo haces, entre más tiempo tu ayuno dura, pues obviamente tu cuerpo lo resiente y pues bueno, hay momentos críticos, ¿verdad? Si a mí yo cuando no como a mis horas, ya estoy con dolor de cabeza, ahora imagínense varios días, ¿no? Entonces, inclusive cuando dejas de comer varios días, de repente hasta te mareas. ¿Por qué? Por el azúcar y cosas acá. Y bueno, porque tu cuerpo quiere la comodidad. Entonces, aquí vemos un ejemplo sobre esta parte. Vamos a ver otro de los propósitos, la curación o la sanidad de los enfermos. Ahí mismo en Salmos 35, vamos a Salmos 35, vamos a ver un ejemplo. Salmos 35. Versículo 13, vamos a ir al versículo 13, dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Entonces ahí está un ejemplo, ¿no? Pero también te digo, como hace rato te comenté, no siempre quiere decir que Dios va a responder de una manera positiva, ¿no? Acuérdate que Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede sanar a alguien o en su soberanía, Él puede no sanar a alguien. Y no por eso Dios es malo. Dios es bueno. Dios es bueno. Desafortunadamente, por ejemplo, cosas como el cáncer hoy en día son más frecuentes y es por toda la comida procesada que comemos y pues son cosas inevitables, ¿no? Son cosas que pasan. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque no es el día de hoy debatir esa parte. Fíjense. Primera de Samuel. Aquí tenemos el ejemplo de Primera de Samuel. Vamos a ver a Primera de Samuel. Si no mal recuerdo, 12, 16. Vamos a ver si es esa. No. No, es segunda de Samuel. Perdónenme, hermanos. Es segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. Sí, 12. 16. Ve lo que dice. Recordarás que uno de sus hijos de David estaba por morir. Era un momento difícil porque su hijo de David se había enfermado. Aquí lo dice el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Fíjate, estaba en un momento grave, un familiar. Y versículo 16, ve lo que dice. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Fíjate, estaba ahí ayunando el cuate este. Versículo 21, más adelantito, vamos a leer. Y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, y te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Fíjate, wow, qué cosa. David sabía que no hay arma más poderosa que el ayuno, pero él también sabía, y aquí está en una pregunta. Él sabía que Dios era soberano. Él lo que estaba buscando era obtener el favor de Dios para que fuera positivo y su niño se salvara. Pero David también estaba consciente que Dios era soberano y que él tenía el control de todo. Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pues ahí está, hermanos. ¿Verdad? Es un ejemplo claro de esta parte que te digo. Bueno, hay muchos ejemplos que pudiéramos hablar sobre el ayuno y la sanidad, pero bueno, al final del día el que sana es Dios. No hay nada que el hombre, nada, eso ya se acabó. Pero bueno, no me voy a meter en esos terrenos porque no es el tema del día de hoy, ¿verdad? El ejemplo.
Cuando buscamos a Dios para que Él conteste algo, o alguna pregunta, cuando tenemos duda de algo, vamos a Esther, capítulo 8, 23. Vamos a Esther 8. Estoy tratando de ir rápido, hermanos, porque son un chorro de pasajes, pero creo que son importantes y esto es la introducción simplemente para no, es Esdras, perdóname, es Esdras. Ay, Dios de mi vida. Es Esdras. Perdóname, es Esdras. 8:23, 8:23, Esdras 8:23. Cuando tienes dudas, ¿verdad? Aquí usted recordarás que ellos estaban pidiendo protección delante de Dios, ¿no? Inclusive Esdras publicó, dice la Biblia en el versículo 1, que él publicó el ayuno, ¿verdad? Y era para afligirse delante de Dios, ¿no? Sí, porque el comer, hermanos, no sé tú, pero yo abstenerme de dejar de comer tacos al pastor es algo complicado para mí. Entonces, pues sí me aflige no comerlos, pero cuando es algo para entregarlo a Dios, dices, wow, no vale la pena, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí, el versículo 21, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Mira, aquí hay algo padre, porque él les contestó lo que habían pedido, ¿no? Habían pedido dirección, habían pedido protección, y mira, ahí está, ¿verdad? Ahora, fíjate, Hechos, capítulo 13. Hechos, vamos a ir a otro pasaje aquí. Hechos, capítulo 13, 13:1, ¿verdad? Cuando Bernabé y Saulo, alias Pablo, más adelante en la Biblia, ellos iban a empezar su primer viaje misionero. Ve lo que dice la palabra de Dios. Aquí, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, y Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Ahí está esa parte. ¿Va? Y versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. ¿Va? Ahí está el asunto. Ahora, en cuanto a la brujería y los demonios y todas esas cosas, es muy contundente este pasaje. Es el único que podemos ver, pero es muy contundente. Cuando hay un problema de este tipo, hermanos, ustedes recuerdan, vamos aquí a Mateo capítulo 17, versículo 21. ¿Se acuerdan de que Jesús sana a un muchacho endemoniado? Pues bueno, habla precisamente este pasaje de eso. Y al final, hablando de que, pues, ¿en quién tienes tu confianza? Si en Dios, en las circunstancias o en la medicina, ¿en quién tienes confianza? Y ve lo que dice Jesús en el versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, pues sí, hermanos, desafortunadamente las fuerzas demoníacas están en todas las cosas que están allá afuera, ¿verdad? La música esa del heavy metal y cosas de esas, las cosas sensuales, bueno, 20,000 cosas, pero que están a merced del mundo. Y la verdad es esa, hermanos, o sea,
el ser influenciados por el mundo, las cosas que están allá afuera, pues no van a salir más que con oración y ayuno. Y por eso ahorita, hermanos, pues necesitamos estar orando y ayunando, porque el enemigo lo que quiere es matar y destruir, y quiere, a través del virus, pues quiere llevarse lo más que se pueda de gente inconversa, gente que no tiene a Jesús en su corazón. Y eso es importante, por eso hay que estar orando y ayunando por nuestro país. Pero bueno, este punto no lo voy a ondear mucho porque se requiere un tema extenso para hablar sobre brujería y demonios, pero bueno, no lo voy a hablar. Por ejemplo, cuando tú tienes un llamado de Dios, cuando quieres y no sabes si es de Dios o no es de Dios, sí es importante saber esta parte, tiene que ver con el llamado. Vamos otra vez a Nehemías, vamos ahí a Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Ve lo que dice ahí. Nehemías, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas de fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fíjate, el versículo 4 ahí nos está dando claramente cómo es que él tenía un llamado, cómo él tenía algo, una carga que Dios había puesto en su corazón, algo que le quemaba, algo que lo hizo quebrantarse y llorar, y él no fue emocional, él no, ay, sí, vamos, ¿verdad? Hacer justicia con los no, él sintió esa carga, lloró, pero lo primero que fue a hacer es ir a la presencia de Dios en ayuno y en oración, para buscar dirección, para saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, inclusive tú recordarás cómo Dios llamó a Moisés, ¿te acuerdas? Cuando lo llama, Moisés está en su presencia y Dios le revela su plan a Moisés y le dice que él quiere que Moisés libere a su pueblo. Y es más, Moisés lo duda, y es más, hasta Moisés dice, es que no soy yo, ¿verdad? Y hasta Dios se enoja con él. Inclusive la Biblia nos enseña que él se enoja Dios se enoja con Moisés por no querer obedecerle. Pero bueno, al final del día Moisés obedeció y Dios lo utilizó grandemente. Entonces, ese es un tiempo, el estar ayunando y orando es un tiempo en el que tú puedes buscar el rostro de Dios para confirmar tu llamado. Hechos, capítulo 14, vamos ahí a Hechos, capítulo 14, 14, 23, 14, 23. Ve lo que dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ahí está, hermanos, oración y ayuno, ¿verdad? O sea que si queremos constituir gente, líderes en la iglesia, y a lo mejor tú tienes pensado, ojalá los líderes estén conectados, ¿verdad? Ojalá varios líderes estén conectados, no me he fijado quién está conectado, pero ojalá los líderes estén conectados. Y esto es para ustedes. Cuando ustedes van a escoger a alguien, es importante orar y ayunar. ¿Por qué? Porque ahí es donde te vas a dar cuenta. Dios te va a mostrar en su palabra si esa persona es la indicada o no es la indicada para estar en algún puesto dentro de la iglesia, hermanos. Aquí está, eso es claro, ¿verdad? Y si tenemos esa duda, pues aquí está, ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces, aquí tenemos esta parte de lo que te estoy tratando de compartir el día de hoy, ¿verdad? En cuanto al ayuno, lo que yo te platicaba. Y sí es importante, hermanos, entender que a fin de cuentas, el ayuno nos va a ayudar a estar más cerca de Dios, a orar, pasar tiempo con Él. Es quitarme la comodidad del alimento, la comodidad y la satisfacción que me da el comer algo, quitar eso y darle paso a mi relación con Dios y estar con Él en todo tiempo.
Entonces, hermanos, pues aquí está una breve introducción a lo que es el, el ayuno. Es muy importante. Y mira, antes de terminar, quiero que tú sepas esto. Ve a tu Biblia, vamos a terminar el ayuno, el tema del ayuno, y ve ahí en tu Biblia a Marcos, capítulo 2. Para terminar, vamos a Marcos, capítulo 2. Es muy importante, 2:18. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios así. Ve lo que yo te quiero. Esto es muy importante, hermanos. Ve lo que dice. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras? Déjame, te lo voy a poner en la pantalla para que lo tengas, porque creo que no te lo estoy compartiendo. Te lo voy a poner ahí en la pantalla otra vez para que lo tengas, porque sí quiero que lo vean. Ahí está. Aquí está. Versículo 19. Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días nadie pone remiendo en paño nuevo, en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Pero bueno, yo quiero que nos enfoquemos en esto, hermano. En aquella época estaba Jesús con ellos y bueno, estaba el novio. Pero hoy en día, hermanos, físicamente nuestro Señor Jesús no está aquí. La Biblia en ningún momento nos enseña que es algo forzoso. En el Antiguo Testamento podemos ver varios pasajes en los que un rey, un profeta, proclamaba ayuno y era para todo el pueblo, era para que lo hicieran, ¿no? Y todo el pueblo lo hacía. Pero en el Nuevo Testamento, en ningún lado, en el Nuevo Testamento vemos el que se tenga que ejercer de una manera en la que se hacía como en el Antiguo Testamento. Estamos en la gracia, pero hermanos, algo que es inevitable y que es evidente es que físicamente nuestro novio no está. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no está. Entonces, la iglesia, que es su novia, debe de ayunar. Porque mientras está el esposo, no hay necesidad, pero mientras no esté el esposo, hay que ayunar, hay que hacerlo. Y es importante porque recordemos algo, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ahí en capítulo 15, que nuestro Señor Jesucristo no está, y esos son los tiempos en los que tenemos que predicar el Evangelio. Hay que predicarlo, hay que perseverar en él. Y pues por eso necesitamos ayunar por aquellos que no le conocen y hay que pedir misericordia. Mira, ya no estés pidiéndole a Dios que quite el virus y tampoco estés viendo en YouTube si es un juicio o no. Yo tengo mis reservas y yo voy a hacer un estudio la siguiente semana sobre esto. Voy a compartir lo que Dios me ha hablado en su palabra. Incluso yo le puse 2 títulos, ¿es un juicio o es una advertencia? Y en base a mi lectura bíblica, Dios me mostró la respuesta ante esas 2 incógnitas. Pero hermanos, no tenemos que enfocarnos en que, va a pasar esto, no va a pasar. No, ahorita es el tiempo en el que más gente necesita escuchar de las buenas nuevas de nuestro Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y hermanos, pues al final del día, ese es el Evangelio. Decirle a la gente que Cristo murió por sus pecados,
que fue sepultado, literalmente fue sepultado, murió por sus pecados, literal, y que Él venció a la muerte, resucitando al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, clavándolo en la cruz, y con su sangre derramada en la cruz es que tenemos perdón de nuestros pecados. Y que, pues gracias a esa resurrección, y si nosotros ponemos nuestra confianza en ese acto, en ese hecho de que Él dio su vida por nosotros para limpiarnos nuestros pecados, y nosotros como seres humanos entregamos nuestra confianza a ese acto que hizo Jesús y permitimos que Jesús entre a nuestra vida, a nuestro corazón, entonces nosotros podremos estar predicando el evangelio con nuestros familiares y amigos. Y pues por eso digo, hay que orar por misericordia, porque la gente no le conoce. Porque el asunto no es una cuestión de virus, la cuestión es de salvación. Y tal vez tú ya eres salvo o salva, pero hay gente allá afuera que no lo es. Por eso necesitamos estar ayunando este día 11 de abril a las 6 de la tarde y levantando nuestro ayuno el día 14 a las 6 de la tarde. Te invito. Puedes hacerlo como tú quieras. Ya tienes las herramientas. Ya te di el día de hoy las herramientas necesarias para ayunar. Entonces, tú decides cómo lo vas a hacer. ¿Con puros líquidos? ¿O el ayuno de Daniel? Algo siendo vegetariano o vegano. Porque a lo mejor algunos dirán, yo ya soy vegetariano. Bueno, pues vegano. ¿Ya? Y si haces el de abstenerte de comida, desayuno y cenas, simplemente toma líquidos, toma mucho líquido y también jugos, ¿verdad? Caldos. No dejes de estar teniendo hidratado tu cuerpo, es muy importante, ¿no? Entonces, hermanos, pues hasta aquí damos por terminado el estudio del día de hoy, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para poder terminar. Creo que Emanuel quiere decir algo o porque vi una manita. ¿Sí? ¿Algo quieres decir, Emanuel? No, nada más, gracias por el tiempo, Marco. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o que tenga alguna duda en cuanto al ayuno, en cuanto a las notas que vimos? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Me salí porque se acabó mi pila. Miren, les voy a enseñar, hermanos, dónde realmente estoy. Yo me metí yo. Estoy aquí en la playa, miren, estoy echando una nadadita. Ahí estoy, miren. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero... Estamos los dos. Ahí está, miren, hermanos. Estamos echando aquí la nadadita. Ay, no. No es cierto. Estamos aquí encerrados, pero dispuestos a estar ahí llevándoles la palabra de Dios. Si no hay algo más o alguna otra pregunta, pues entonces daría por terminado el curso, pero si hay alguien más, a ver, ¿alguien? Acuérdense, ahí tienen Mira, toda su familia de Germán. toda la familia de Germán. Hola, ¿qué tal? Los Germanes. Gusto en verlos por allá. Ándale, ahí están todos. Está tu papá, tu mamá. ¿Quién es? ¿Josué? ¿O es que no alcanzo a ver? Está muy... sí, es Josué. Y también ahí está David, tu mamá. Mucho gusto, familia González. Bueno, ya tenemos el gusto de conocernos y de estar ahí, ¿va? Pero un saludo desde hasta los Iztapaluca. ¿Quién más está? Ahí está Lulú, ya estoy viendo a la familia Raya, ¿verdad? Un saludo a todos. Juan, un abrazo, Juan. Mira, ahí está Belén y Josué. Ahí pueden hablar, sí, pueden hablar para... Realmente un abrazo a todos. Ya nos escuchan. Osvaldo. Pues ahí está, hermanos. Pues gracias por este tiempo. Vamos a tener la siguiente, voy a estar publicando en el WhatsApp el siguiente estudio. Voy a hablar un poquito sobre esta parte de
oye, pues creo que es la duda, oye, ¿es un juicio de Dios o es una llamada de atención? Oye, Marco, ¿estará cerca ya el rapto? ¿Estará cerca la tribulación? ¿Qué está pasando? Vamos a tocar un poquito esos temas en estas semanas. Son herramientas que nos van a ayudar a entender un poquito más a la luz de la Biblia, al contexto de la Biblia, y estaremos ocupando las 17 reglas del estudio bíblico para que la Biblia sea la misma que nos conteste cualquier cosa, cualquier duda. Y pues bueno, por ahora hablamos del ayuno, así es que si no hay más, vamos a despedirnos en una oración. Y pues, Osvaldo, queremos oír tu voz. ¿Nos puedes despedir en una oración, porfas? ¿Se puede? Claro que sí. Hola, saludos a todos. Adelante. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por el privilegio de poder contactarnos a través de este medio, poder saber más acerca de Dios, de lo que es el ayuno. A veces no sabemos cómo ayunar, no sabemos la manera correcta, Dios, pero gracias te damos por la vida de nuestro pastor Marco. Gracias por este tiempo que dedicó a este estudio y que nosotros pudimos conectarnos, pudimos aprender más de tu palabra, Señor. Ahora cada que queramos ayunar o que necesitemos ayunar, sabemos cómo hacerlo de la manera correcta. Ayúdanos a buscarte, Señor, a tener una comunión íntima contigo y que, Señor, el ayuno venga siempre acompañado de oración y de lectura de tu palabra, mi Dios. Gracias te doy por nuestros hermanos que se conectaron. Gracias por aquellos que no pudieron, Señor. Ojalá y esto que ya está grabado pueda subirse a otra plataforma y muchos más puedan conocer acerca de ti, porque tú nos has dicho que tu palabra no es exclusiva de unos cuantos, sino de todos, Señor. Y que esto, Señor, que está pasando en el mundo del COVID, pues que solamente, Señor, podamos nosotros estar enfocados en ti, en tu palabra, confiados en que, Señor, tú estás en control de todo, que si hemos de tener esta enfermedad, Señor, pues algo nos has de querer enseñar, y si no, Señor, pues ayúdanos a seguir adelante, que esto no nos detenga, Padre, porque ayúdanos a no perder la mirada, a no perder el enfoque, que lo más importante de todo esto es que no dejemos de compartir tu palabra, que no dejemos de compartir las buenas noticias, Señor, de que Cristo murió por nosotros, resucitó, y Señor, eso nos ha abierto la puerta para que podamos asistir, podamos estar delante de ti en algún momento, Señor, y no perdernos en el infierno. Pero Señor, también te damos gracias, porque a través de ellos, Señor, podemos ser instrumentos de salvación para otras personas, y Señor, qué mejor haciéndolo con nuestro testimonio, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, y Señor, aún a aquellos que no están cerca de nosotros, utilizar las redes sociales, utilizar la tecnología para poder llevar a cabo tu gran comisión que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de nosotros, de nuestros pastores, y es en Cristo Jesús que te oramos y te damos gracias. Amén. No te escuchamos. Ay, perdóneme, ya ven. Buenas noches, que Dios me los bendiga, los queremos mucho, estamos orando por sus familias. Nos vemos pronto en la siguiente sesión por ahí. Voy a tratar de publicarlo en YouTube, para que en el canal de IBE Chalco, para que podamos tenerlo ahí, y quienes no lo hayan podido ver el día de hoy lo puedan ver otro día. Y los invito al servicio que vamos a tener. El servicio es a las 11:15 de la mañana. Va a ser ya grabado, y en la tarde por Zoom vamos a tener también un pequeño estudio bíblico, como si fuera un pequeño servicio. Lo vamos a tener a las 6 de la tarde, y pues los líderes de grupo se van a estar tratando de comunicar con ustedes para que tengan su espacio, su grupo, y tengan tiempo de oración, y si es posible cantos, y también la palabra de Dios, para que sigamos estando en contacto. Marco, me dice Ana que un anuncio que mañana el grupo de mujeres a las 10. Ok. Todo el grupo de mujeres a las 10 de la mañana. Acuérdense que por el tiempo de de emergencia sanitaria, el grupo de mujeres se acaba de unir, ahorita es temporal, y Valor Femenino y lo que es Amigas de Verdad van a estar juntas mañana a las 10 de la mañana, van a estar utilizando, creo que esta plataforma, no sé, ellas se van a poner en contacto por WhatsApp
para que les digan cómo van a estar trabajando y ahí va a estar liderando el grupo Ale y también va a estar Anita y en apoyo van a estar Eli y también Estercita Montalvo van a estar por ahí apoyando para que podamos darles cobertura a todas las mujeres a través del grupo que se va a formar temporalmente a las 10 de la mañana con estos dos grupos, Valor Femenino y Amigas de Verdad. ¿Sale? Ok, pues si no hay nada más, nos vemos. Un abrazo, saludo a todos, que tengan bonita noche. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Bye.